Señora Presidenta del Gobierno, después de esta votación ya sabemos quién manda en este Gobierno, quién fija las posturas, señora Presidenta. Evidentemente, señorías, mientras en el curso 2012-2013 se estaban realizando algunas pruebas de evaluación del programa de aprendizaje de inglés, los grupos entonces de la oposición, fundamentalmente los independentistas, acusaban al Gobierno de no querer evaluar nunca este programa. Mientras se estaban realizando también estas evaluaciones en el curso 13-14, los grupos de la oposición, fundamentalmente los independentistas y también los sindicatos nacionalistas e independentistas, seguían rechazando el PAI. Todos recordamos aquella pancarta enfrente del Departamento de Educación, muy gráfica, ¿no?, en la que se decía no al PAI, Navarra no es Gibraltar. O incluso también aquella otra información o fotografía que se repartió, o dibujo, que es de otro sindicato también, que manifestaba que el PAI era un monstruo que estaba creciendo y les decía a los docentes: ¿os vais a quedar parados? Y hacía un monstruo con varias cabezas y unas de ellas era el populismo, otra era el ataque contra el euskera, etcétera, etcétera. Evidentemente, mientras tanto también, o a la par, mejor dicho, en este Parlamento también se hacía oídos sordos nada más ni nada menos que a las evaluaciones que se daban a conocer por parte del Departamento de Educación, que, por cierto, hay que reconocerlo, se solicitaba la comparecencia a instancias propias a la hora de dar los resultados de estas evaluaciones, y en los cuales las evaluaciones venían a decir que los alumnos del PAI tenían más competencia en inglés y que su nivel de rendimiento en el resto de asignaturas no se veía afectado. Pero es que incluso la entonces portavoz de Bildu, en esa comisión de educación, la señora Ruiz, manifestaba y decía que su grupo no ponía en duda que estos alumnos de PAI tuviesen o pudiesen aprender más inglés, y decía: habrá que esperar a ver lo que ocurre o la evolución de los años. Incluso también es cierto que usted sacaba a renglón seguido ese informe de la Fundación FEDEA de la Universidad Carlos III, que decía completamente lo diferente a lo que se venía manifestando por el Gobierno, sin expresar también que ese era un informe que se refería al programa en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero incluso también otra portavoz, la señora Pérez de Nafarroa, y en esa misma comisión, incluso como se suele ser habitual, ¿no?, que cuando no hay argumentos se recurre a la descalificación, y la señora Pérez manifestaba que el consejero no tiene ni idea de obtener datos ni tampoco de transmitirlos. Todo era bueno para desprestigiar y menospreciar este programa. Por lo tanto, no es diferente, y también se puede entender que en el programa programático del cuatripartito, lo que se ha venido denominando Bilbia, pero también podríamos llamarlo libro gordo de Petete, y no voy a decir porque tuviese 8 tomos y 400 páginas, pero era un poco también un programa en el que, por cierto, se cumple lo que se considera y lo que se quiere, otras cosas se obvian. Pero en este caso concreto, en el propio programa se establecía una moratoria del programa de aprendizaje inglés y una evaluación del mismo. El propio departamento, los máximos responsables que asumieron la responsabilidad del Departamento de Educación, establecieron un servicio de evaluación, quitándole las competencias nada más ni nada menos que al servicio de inspección. Desde nuestro punto de vista, un error mayúsculo, que así lo estamos pagando, un servicio de inspección que hacía unos planes de mejora, un servicio de inspección que era la envidia de otras comunidades autónomas, y eran los jefes de sección de evaluación los que iban a otras comunidades a explicar cómo se estaba haciendo en Navarra y los buenos resultados que se obtenía a nivel general en el sistema educativo navarro. Pues eran estos nuevos responsables los que establecían unas evaluaciones, unas primeras evaluaciones, unas evaluaciones absurdas, unas evaluaciones burdas, que la propia presidenta del Gobierno tuvo que reconocer en esta misma sesión, en este mismo plenario, que se habían cometido errores en su evaluación. Pues bueno, luego se realizó otra evaluación, mejor dicho, y los resultados eran los mismos prácticamente de lo que se venía conociendo. Las competencias en inglés se incrementaban y no se veían resentidas otro tipo de asignaturas. Pero bueno, la relación y sobre todo el objetivo era claro: menospreciar el PAI, despreciar también el conocimiento que tenían los alumnos y también las propias capacidades de los docentes. Y tuvimos que asistir ese noviembre del año 2015 a esa reunión famosa que pasará a los anales de la historia del Departamento de Educación, en la que el propio consejero anunciaba a los directores de infantil y primaria que los alumnos que ese curso se iban a incorporar al programa de aprendizaje de inglés no lo iban a hacer
ni en los centros que había PAI, ni en los centros en los que no estaba implantado el PAI. La alarma fue tan evidente que la propia consejera tuvo que reunirse 9 días después, quiero recordar que el 26 de noviembre del año 2015, con los directores de los centros educativos para decirles que no, que lo que había dicho el consejero por la mañana y desmentido por la tarde no era cierto y que, por lo tanto, no se iba a paralizar el PAI. Pero bueno, también el propio consejero, ya en abril del año 2016, no le quedó más remedio que reconocer que el programa de aprendizaje en inglés había funcionado. Eso sí, decía, gracias al trabajo de los docentes. Y en este caso obviaba también unas declaraciones en el año 2015, en noviembre, en ese fatídico mes de noviembre de 2015, en las que el propio consejero ponía en duda la capacidad de los docentes a la hora de enseñar en inglés. Incluso también obviaba la realidad, y es que en ese momento el 86% de los docentes que daban clase en infantil y primaria tenían el nivel lingüístico competencial C1, muy superior, por cierto, al que se da ahora en este momento. Y por ello, señorías, era lógico que el propio consejero al final tuviese que rectificar. Y rectificó fundamentalmente como rectificó el Gobierno, porque tuvieron que ser las familias, los equipos directivos, los que tuvieron que salir a la calle para manifestar que el programa de aprendizaje en inglés había venido para quedarse. Incluso las propias encuestas del Gobierno manifestaban que el 88% de los centros que tenían implantado el programa querían continuar con el mismo. Pero es que luego vinieron también las propias declaraciones de la presidenta del Gobierno, en las que manifestó que, tal como está establecido en este momento el programa, es absolutamente insuficiente. Y decía más, y es absolutamente imposible que podamos saquemos generaciones de personas en condiciones formadas. Palabras textuales de la propia presidenta. Pero es que luego vino además la propia actual ahora consejera de Educación, en la que, poniendo en duda el programa, también en ese fatídico mes de noviembre de 2015, hablaba del empeño cerril por mantener el programa. Incluso hablaba también, y son palabras textuales, términos que vienen recogidos en el diario de sesiones de esa comisión, hablaba de parar, analizar y ver el programa. Pero es que incluso hablaba de irresponsabilidad y de engaño que se había producido a las familias, decía la actual consejera, a las familias vendiéndoles una moto, decía, que no era tal. Evidentemente, los resultados de las evaluaciones han sido diferentes. Primero hubo una que vino a explicarla aquí el director general, que tuvimos que llamar al consejero Mendoza para que diese la cara, porque no la quería dar y no quería poner los resultados de esa evaluación, y eso es cierto, verídico, y me remito a los escritos de las iniciativas presentadas en este Parlamento, y vino el director general también a dar cuenta de la misma iniciativa propia, y pasó de una forma muy rápida, liviana. No le interesaban los resultados que se habían obtenido porque era en la línea de lo que se había venido dando. Pero es que luego hubo otra evaluación que se finalizó en el mes de junio, que la propia consejera no quiso venir a comparecer en este Parlamento y explicar los resultados. Ocultó, señorías, ocultó cuáles eran los resultados de esa evaluación, que iban también prácticamente en la misma línea de lo que se habían conocido en evaluaciones anteriores. ¿Qué queremos decir con esto? Que el propio departamento tenía muy claro que iba a parar el programa, que iba a evaluar, iba a establecer una moratoria, pero claro, como los resultados, como la reacción de las familias, el trabajo de los docentes iba por otra línea diferente, tuvieron que rectificar. Pero es que además, señorías, incluso llegaron a establecer una normativa que iba en contra del programa de aprendizaje de lenguas extranjeras, de manera especial en inglés, posibilitando la disminución de las horas semanales en inglés que se dan en los centros educativos, posibilitando además una salida rápida de este programa por parte de los centros y una implantación mucho más dificultosa que lo que se venía dando. Pero es que además, y esto es lo grave en una administración pública, señorías, que una cuestión educativa que es de estrategia para el futuro de nuestra comunidad y fundamentalmente para la formación de las generaciones más jóvenes, y esto es lo grave, gravísimo, el departamento se lavaba vilmente las manos, delegaba toda la responsabilidad a la hora de incorporarse, de implantar el programa, lo delegaba en los centros educativos y establecía diferencias que se podían dar entre los centros educativos, dependiendo a dónde llevemos los padres
a nuestros hijos tendrán menos horas de inglés. Se rompía la igualdad de oportunidades. Pero es que además, señorías, en el momento actual, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que destacar? Pues fundamentalmente que el Gobierno de Navarra, como responsable máximo de la educación, tiene que cubrir las necesidades que se plantean por parte de estos centros educativos que tienen implantado el programa de aprendizaje en inglés. Es lo que tiene que cubrir sus necesidades, y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Las prioridades del Departamento a la hora de incrementar los presupuestos están yendo por otras líneas, están yendo a otras partidas, y eso va a repercutir considerablemente en estos programas. Y evidentemente se hace con una intención determinada. Ustedes no están disminuyendo las horas lectivas de los docentes, por ejemplo, para coordinarse en esta materia, ni incluso también para preparar materiales y prepararse didácticamente. Pero es que ustedes tampoco están formando convenientemente, como se formó, por cierto, en esta comunidad, con determinadas medidas, cuando la implantación de la enseñanza en euskera. Ustedes han relegado también las posibilidades para que los profesores, los docentes, se puedan incorporar con un nivel competencial lingüístico C1. Ya sabemos que en Navarra hemos sido más exigentes con la competencia lingüística de estos docentes que en el resto de España. Ya lo sabemos, que en otras comunidades les exigen el nivel competencial B2 y que nosotros vamos un paso más allá, pero consideramos que ese planteamiento lo que nos va a permitir es mejorar los resultados y seguir liderando, como liderábamos hasta hace poco, la implantación de este tipo de programas. Por lo tanto, señorías, en esa línea se tiene que entender nuestra moción, fundamentalmente a la hora de que el Gobierno reconozca que en dos cuestiones concretas, como es la competencia, poner en duda la competencia de los profesores y también la capacidad de los alumnos, no fueron acertadas sus declaraciones. En segundo lugar, lo que pedimos también es que se cubran las necesidades del programa de aprendizaje en inglés y, sobre todo, de esos centros, los centros más sensibles del sistema educativo. Ahí es donde se demuestra, señores de Podemos, si se apoya y se hace una apuesta decidida por la escuela pública, cubriendo las necesidades de los más sensibles, de los más necesitados, como es el caso de estos centros que tienen implantado el programa de aprendizaje de inglés, centros de la red pública que vienen del modelo G. Y en esa línea nosotros también hemos planteado que se cubran las necesidades y también, como no, que se derogue esa orden foral que ha hecho un daño, sobre todo a la hora de, no voy a decir del presente, sino fundamentalmente del futuro en la formación de estos jóvenes. Muchas gracias. Evidentemente, como se suele decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y aquí algunos portavoces lo han demostrado en el uso de la palabra, aquel dicho de que cuando no se tienen argumentos solventes, sólidos, se recurre a la descalificación. No seré yo quien entre en este tipo de dinámicas, fundamentalmente porque si algo estará basado en mi intervención, acertada o equivocada, se comparta o no, pues está más basada en el rigor que en la descalificación. No he descalificado a nadie, ni siquiera la portavoz de Bildu, poniendo en duda que si usted conoce o deja de conocer, o si usted lee o deja de leer. No voy a entrar yo en esa cuestión, sinceramente porque creo que hay otras formas de hacer política y que cuando se recurren a esos argumentos, lo que se evidencia realmente es una falta y una consistencia en los argumentos. Eso yo creo que es importante decirlo. Mal vamos así. Pero claro, la portavoz de Geroabay no solamente se limita a eso, sino va más allá y habla de alaridos. Señora portavoz, hacemos una carrera a ver quién dice el adulto más grave. ¿Quiere que hagamos? Y que yo, que estoy en el uso de la palabra y tengo la réplica, le diga a usted cualquier barbaridad desde el punto de vista del lenguaje. ¿Cree que eso ayuda a algo? Yo creo que eso es simplemente una cuestión que evidencia también esa incapacidad a la hora de vender con argumentos, con rigor y con seriedad lo que uno piensa, porque al final usted ni yo estaremos en el uso de la verdad al 100%, pero no lo descalifiquemos. No creo que sea eso bueno. Yo creo que no le he hecho ninguna descalificación hacia su persona y lo mismo pido. Pero si ustedes lo hacen, no tengan ninguna duda que los demás o algunos pasaremos, porque creemos que hay otra forma de hacer política. Esa es la cuestión. Evidentemente, como decía, no hay más ciego que el que no quiere ver. Señorías, pero que es que yo me he limitado en mi intervención y les reto a que miren en la hemeroteca palabras textuales de la propia presidenta
hablando de que tal como está establecido el sistema es absolutamente insuficiente y absolutamente imposible que saquemos generaciones de personas en condiciones formadas. Palabras textuales de la presidenta, palabras textuales recogidas en el diario de sesiones de la consejera. Lo que pedimos es parar, analizar y ver. Ellas son las que utilizan esas tres palabras. Lo tienen en el diario de sesiones. No quieran manipular la realidad ni la intervención del resto de portavoces. Y si no, les reto a que lo busquen y si no, les daré yo una copia de lo mismo. También del propio consejero. ¿O es que Unión del Pueblo Navarro o los grupos de la oposición nos hemos inventado la reunión que tuvo lugar en noviembre de 2015? ¿Creen que no la hemos inventado? ¿O no salió en los medios de comunicación? Pregúntenle a los propios directores de los centros educativos, pregúntenles qué les dijo el consejero, que encendió una alarma innecesaria. Pregúntenle a la propia presidenta, a la presidenta del Gobierno, que tuvo que intervenir el departamento, que tuvo que convocar 9 días después a los directores de estos centros para intentar apagar el fuego que había encendido irresponsablemente el propio consejero. ¿O no tengo razón, señora presidenta? ¿O no tengo razón que usted el 26 de noviembre tuvo que convocar a todos los directores? ¿Por qué? Porque el propio consejero había dicho lo que había dicho. Y, por lo tanto, en esa línea es una prueba palpable de esas intenciones que tenía el departamento. Pero no solamente nos digan a Unión del Pueblo Navarro o a los grupos de la oposición, pregunten a los equipos directivos, pregunten a las familias. ¿Por qué salen las familias a la calle, señorías? ¿Por qué salen? Porque no están de acuerdo con lo que está haciendo el departamento y la propuesta que hace el Gobierno, evidente. Pero sean ustedes lógicos, coherentes. Ustedes han venido defendiendo el no y el rechazo al programa de aprendizajes de lenguas extranjeras y más concretamente al PAI. Ustedes lo han venido defendiendo y lo han dicho cada vez que han tenido oportunidad. Y a raíz de aquello y de las evaluaciones que se han hecho, ustedes han tenido que cambiar de criterio y bienvenidas a la rectificación. Si nosotros lo único que estamos diciendo es que aquellas declaraciones que ustedes hicieron referidas, y son palabras textuales, pues que no eran las más adecuadas y se han visto en las evaluaciones. Que nadie tiene miedo a las evaluaciones, lo único que se hagan evaluaciones para todo, no solamente para lo que les interesa a ustedes desde el punto de vista político. Esa es una realidad, es una realidad. Y cuando nosotros decimos que ustedes están siendo cicateros, decían, no, se está tratando igual a todo el sistema educativo navarro y de la red pública. ¡Falso! Falso, por no decir otras cosas que a algunos portavoces les gustaría utilizar esos términos. Falso. ¿Y por qué decimos eso? Porque la realidad es la realidad. Pregunten ustedes. Tenemos una moción dentro de unos días en un centro, con relación a un desdoble en un centro público, con implantación del PAI, con 2 aulas de 26 alumnos, una con necesidades educativas, o sea, 27 porque cuentan doble, y la consejera y el departamento no ha querido desdoblarlas. ¿Qué ha hecho? Una profesora de apoyo, quiero recordar que 13 horas. ¿Por qué no se desdoblan si tanto apuestan por la escuela pública? ¿Y qué pasó en Corella? Y lo hemos demostrado, que se pedía también ampliar el contrato del profesor de educación física en castellano, que tenía, quiero recordar, 17 horas. Y ustedes dijeron que no a la propuesta que había hecho el propio equipo directivo. Esa es la realidad. Les guste más, les guste menos o no les guste nada. Esa es la realidad. Eso es como se atienden las necesidades del sistema educativo navarro. Eso sí, para la escuela pública en castellano que tiene implantado el programa de aprendizaje en inglés, cicatería. Para otros menores, y eso es una realidad, todo es poco, incluso incumpliendo la normativa. Y no es que lo digamos nosotros, sino que lo ha ratificado el Consejo de Navarra, que se estaba incumpliendo la normativa. Y ustedes serán capaces de crear aulas con 5 o con 6 alumnos, con 7 alumnos por debajo de la normativa que venía establecida en 8. Y les ha dado igual, Y han hecho unas campañas de sensibilización y de información totalmente sesgadas, que lo ha dicho todo el mundo. Y se habla aquí también de participación de la comunidad educativa. Por favor, señorías. Y de la orden foral. Quiero recordar que era la portavoz de Geroa Bay quien decía, es que se ha consultado, y la portavoz de Bildu, con el Consejo Escolar, la orden foral. ¿Con quién se habló de los directamente afectados? Los padres estaban en contra, los equipos directivos estaban en contra, pero es que ustedes fueron al Consejo Escolar, ustedes, y actuaron con premeditación, alevosía y nocturnidad. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de acabar la reunión, señora presidenta, y usted lo recordará, antes de acabar la reunión ya se había enviado una nota a los medios de comunicación diciendo de las bondades de la orden foral que se había aprobado, incluso declaraciones del propio director general de Educación, sin que el director general hubiese salido de la propia
consejo escolar, o sea que se tenía ya previsto todo y preparado. Pero es que además, señorías, y me hace mucha gracia que también la portavoz de Bildu lo reconozca, que se fue al consejo escolar, ¿con qué votos sacaron el Gobierno, el Departamento de Educación, esta orden foral? Señorías, ¿con qué votos? ¿Con qué votos? ¿Con los de la escuela pública? No. Si llega a ser por la escuela pública, esta orden foral no sale adelante y se tumba la orden foral. Ustedes la sacaron con los votos que tenían de Bildu y también de la escuela concertada, de la privada. Una evidencia más de lo que representaba esa orden foral para la escuela pública. Eso es verdad, señora presidenta, eso es verdad. Eso es verdad. Y ya sé que las verdades duelen, pero es la verdad, señora presidenta. Y si no, que se lo digan las dos representantes de este Parlamento, no solamente de su Departamento de Educación, sino de este Parlamento, la señora Aranoa y la señora de Simón, y que le digan lo que votaron cada una de ellas. Una puede tener la conciencia tranquila, porque defender la escuela pública y luego cuando lo tiene que hacer, lo hace. Habrá otras personas que no lo puedan hacer, al menos en ese caso concreto de la orden foral. Pero es que además luego se dice realmente que aquí, bueno, pues no ha habido consenso, nada, que ustedes cuando lo implantaron, vamos a ver, nosotros con la implantación acertada y equivocadamente es la que fue, y por eso en nuestra moción no se hace referencia a ella. Podríamos discutirla, pero es que además se ha dicho aquí, se cesó. Es que las verdades al final se dicen y luego no se justifican ni hay rigor. Se dice, no, dimitió todo el servicio de idiomas cuando se implantó el PAI. Y eso es falso. Eso es falso, eso es absolutamente falso, porque la dimisión de estas personas fue en la legislatura pasada, cuando ya estaba implantado el programa de aprendizaje en inglés, y dimitiría por otras razones, pero no por su implantación. Por lo tanto, eso que se tenga claro. Sí, señora consejera, sí, ya, esa es la verdad, esa es la verdad. Y por otro lado también se dice, no, las evaluaciones no dicen nada. Las evaluaciones dicen mucho, y sobre todo dicen mucho del comportamiento de aquellos que son los máximos responsables del departamento y que no les hacen caso a las evaluaciones, ni las quieren hacer públicas después de tanto informe que se ha ocultado, después de decir muchas cosas. Luego viene la verdad y pone a cada uno en su sitio. Es el tiempo, ese juez inapelable que pone a cada uno en su sitio, les ha vuelto a poner. Pero es que además ustedes son los máximos responsables. Y como decía la señora de Simón, ustedes en la orden foral han dejado sus funciones, no han asumido sus responsabilidades, han hecho como Pilatos, lavarse las manos. Y ustedes hoy han perdido una magnífica oportunidad a la hora de defender la escuela pública. Ustedes son los que más daño le han hecho a la escuela pública. Hablaba la portavoz de Podemos, es que las evaluaciones incluso se han hecho con el British. Que no, eso fue la primera evaluación, la última que se ha conocido en junio, no estaban los colegios British. Por lo tanto, hablemos con mayor rigor, hablemos con mayor seriedad. Y por lo tanto, señorías, hoy han perdido ustedes una magnífica oportunidad de defender la escuela pública. Les han podido más las vísperas de las descalificaciones que los argumentos y la realidad. Muchas gracias.